Me vuelvo a presentar para los que no me recuerdan o no me conocen. Miriam González, dermatóloga, docente de la Facultad de Medicina de Semiología 2, ustedes recuerdan, y del posgrado de dermatología. Hoy quiero hablarles de un tema sumamente importante para ustedes que van a una nueva etapa en su formación. Es un recordatorio de la semiología dermatológica. Ustedes de repente no llevan con suficiente énfasis en la carrera la semiología de la dermatología, y muchas veces es porque no sabemos que realmente cuando vamos a nuestra práctica la dermatología es casi como el 20%, haciendo un estimado de la consulta cotidiana. Así es que pongan atención porque son cosas que les van a servir y tiene realmente la forma de cómo está presentada y cómo está diseñada es básicamente para hacer diagnóstico a través de las lesiones. ¿Qué es lo que pretendo yo con esto? Pues destacar la importancia de la semiología dermatológica en el diagnóstico de la enfermedad cutánea, identificar las principales lesiones cutáneas, así como en otras patologías. Si nosotros no aprendemos a reconocer el síntoma principal o la lesión elemental en este caso, difícilmente vamos a llegar a un diagnóstico dermatológico. ¿Por qué razón? Porque es el primer paso para que uno haga diagnóstico. Y ustedes bien saben que como en cualquier proceso mórbido, si usted no tiene diagnóstico, probablemente su manejo terapéutico vaya a ser inadecuado. Entonces es un punto clave identificar la lesión elemental. Y hacia ahí va dirigida la presentación. Luego, no solo es decir, bueno, esta es una placa, sino que hay que describir las características morfológicas de esas lesiones. Hay que reconocer patrones de distribución topográfica y configuración espacial de las lesiones cutáneas, interpretar los signos y síntomas que acompañan a los hallazgos cutáneos para elaboración de diagnósticos diferenciales. Si ustedes se fijan, es toda una historia clínica en relación a la lesión elemental. No solo es una que yo voy a decir tiene una mancha o que yo voy a decir tiene una roncha, ¿verdad? Sino que yo tengo que aprender a identificar la lesión y aprender a describirla. Les digo todo eso porque cuando ustedes tengan que hacerme alguna interconsulta para que yo les pueda ayudar de la mejor forma, me tienen que escribir todos los atributos que sean necesarios para que yo pueda ayudarles. Vamos a empezar haciendo un pretest. No tengan pena y si alguien quiere participar, vamos a darle la palabra para ver qué tanto saben de dermatología hasta el momento. Entonces me gustaría que alguien me dijera cómo se describe esta lesión elemental y cuál sería el diagnóstico. No sé si les dieron, si les habilitaron algún micrófono o algo, o cómo es el asunto. Pero bien, entonces vamos a dejar un poquito que piensen. Y esta lesión elemental se describe, no vamos a decir que es tiene una costra, no, ¿verdad? Hay que identificar bien la lesión y en este caso o decimos que es una úlcera o decimos que es una tumoración. Entonces eso es partiendo de ahí. ¿Qué otra cosa vamos a decir? Bueno, que está localizada en el labio inferior, que abarca más o menos 2/3 del labio inferior y que además tiene una base infiltrada. Si ustedes se fijan, aquí se ve que realmente no es una costrita como que fuera un impétigo, que es una cosa transitoria o aguda, ¿verdad? En este caso se ve que ya tiene varios días o semanas de evolución porque ya se ve que tiene invasión. Entonces eso es un carcinoma de células escamosas. En este otro ejemplo, ustedes van a ver que también es una úlcera. En este caso no solo diríamos que es una úlcera, sino que también hay que darle otros atributos, como que la forma, entonces es una úlcera más o menos anular. Anular viene de anillo, ¿verdad? Redonda. Tiene unos bordes bien delimitados, entonces también eso se dice. Úlcera con bordes eritematosos bien delimitados, con una superficie
con estrías sanguinolentas, podemos decir, y todo lo que ustedes están viendo. No se necesita como ser un experto, sino que uno describe lo que mira. Que rojo, que tiene estrías sanguinolentas, que tiene, podrían decir que tiene exudado purulento, que tiene una base eritematosa y un borde muy bien definido. Entonces, esto también corresponde a un carcinoma de células escamosas. ¿Por qué decimos que es un carcinoma? Porque ustedes le van a preguntar la evolución y esta evolución no le va a decir que es de una semana ni de 3 días. Si el paciente le dice eso, no es coherente con lo que usted está viendo. Bien, a lo largo de la exposición les voy a ir dando más detalles. Lesión elemental y diagnóstico. Entonces, esta lesión elemental es bien particular. Entonces, si uno en dermatología no se hace lesión así como de golpe, decir, me parece una foliculitis. No, hay que ver el detalle, ¿verdad? Son pápulas, porque vean que una pápula es una lesión sólida de menos de 1 centímetro. Entonces, son pápulas. ¿Qué otra característica tienen? Son como amarillo rosaditas. Entonces uno dice de color rosadito amarillento. Tienen una forma como de una cúpula y están localizadas encima de los glúteos y algunas dispersas en la espalda. Este es un diagnóstico bastante fino y se llaman santomas. La idea de ponerles este caso no es solo que la idea de decirles el diagnóstico, porque probablemente sea un diagnóstico muy, muy preciso, como les digo, pero sí enseñarles una lesión elemental bien definida, que es una pápula. Bien, lesión elemental y diagnóstico. En este caso, usted diría, bueno, si no tiene conocimiento de dermatología, tengo ronchas en los brazos. Entonces aquí hay muchas cosas que decir de esta lesión. Se ve que tiene una costrita y cuando hay una costra significa que hubo una vesícula. Si hubo una vesícula y ahora tiene una costra, probablemente haya sido rascada. Entonces, esto es una lesión que se llama pápulovesícula excoriada y que si ustedes se fijan están en la cara externa de las extremidades. Esta es la mamá, esta es la niña. Entonces aquí la importancia de la topografía. Si está en la cara expuesta de los brazos, entonces tiene que ver con una lesión lumínica. Entonces eso es un prurigo actínico. Bien. Lesión elemental y diagnóstico, entonces vean que en las uñas no solo vamos a decir, ay, sí tiene una uña distrófica, tiene una comicosis y le vamos a mandar fluconazol o itraconazol. No, ¿verdad? Tenemos que ver la historia de la enfermedad. Son las 10 uñas en este caso afectadas, desde allí ya va para que probablemente no sea una onicomicosis. Si ustedes se recuerdan de las lesiones asociadas con anemia, está la coiloniquia. No digo que esta sea una anemia, sino que la forma de la uña en cuchara, más las estrías estas longitudinales, más la distrofia de todas las uñas. Entonces esto es una... ustedes podrían decir es una onicodistrofia y vamos a buscarle etiología, puede ser anémico, un hipotiroidismo, un líquen plano, cualquier onicomicosis. ¿Por qué razón? Muchas uñas afectadas y eso significa clínica probablemente. Entonces, ese debe ser como el sentido de cuando usted ve muchas lesiones, que lo tienen que hacer sospechar que no es una cosa sencilla ni es una cosa local, sino que probablemente sea una enfermedad sistémica. Recordemos que la piel no es más que es un tejido de expresión, ¿verdad? Casi siempre va a dar a entender que en el resto del cuerpo algo pasa. Bien, lesión elemental y diagnóstico, entonces aquí son, podríamos decir, o placas o máculas, ¿verdad? Porque tendríamos que tocarlas aquí realmente para saber si tienen relieve o no. Las placas y las máculas se diferencian porque unas son palpables y otras no. Esto es una púrpura y bueno, aquí para un plumazo como de casos que se pueden hacer el diagnóstico a través de la lesión elemental. Bien, el diagnóstico dermatológico es el producto final de un proceso ordenado y racional que va por etapas, encaminado a identificar con exactitud la enfermedad cutánea de un paciente basado en la correcta interpretación de los signos y síntomas que acompañan a la dermatosis.
como les digo, no es que uno hace diagnóstico a priori, como el paciente que dice, vengo porque tengo una alergia. O sea, la alergia no es, solo es algo fisiopatológico, ¿verdad? Pero realmente no es ningún diagnóstico. La dermatología tiene la peculiaridad del fácil acceso exploratorio que tiene el tegumento cutáneo, por lo que la exploración física atenta y minuciosa, junto con la anamnesis, es el pilar básico para realizar un adecuado diagnóstico y realmente es un verdadero proceso de desciframiento. Veamos aquí la importancia de la semiología dermatológica en el diagnóstico de la enfermedad cutánea. ¿Cuál es la importancia? Bueno, el diagnóstico y el tratamiento correcto de las enfermedades cutáneas depende de la capacidad del médico para reconocer las lesiones elementales, así como para identificar los patrones de presentación de estas. Es sumamente importante, como les decía, que no solo digamos la lesión elemental, sino que digamos la morfología de las lesiones y la topografía, o si tiene un patrón, puede ser lumínico, puede ser solo en puede ser solo en las zonas no expuestas, entonces todo eso hay que decirlo. La elaboración de una meticulosa historia clínica con la anamnesis, exploración física minuciosa, son la clave diagnóstico de la rama de la dermatología. Bien, empecemos ya a describir cada lesión elemental. Las lesiones elementales, si ustedes se acuerdan de su clase de sexto año, se dividen en primarias y secundarias. Y es básico tener este conocimiento. Y las vamos a aprender a reconocer mediante fotografía. Las lesiones primarias significan que nacieron en piel sana, aparecieron de nuevo, como cuáles: mancha, vesícula, ampolla, pústula, pápula, nódulo, nudosidad, roncha, neoformación y absceso. ¿Cuáles son las lesiones secundarias? Aparecieron sobre una lesión primaria. Por ejemplo, la papulovesícula que miramos hace ratito, que formaba una costra. Una pápula, después se hizo vesícula y que después se rompió e hizo una costra. Entonces, es una lesión secundaria. Una escara, una ulceración, una liquenificación, una fisura y una cicatriz. Son ejemplos de lesiones secundarias que siempre van a aparecer sobre una lesión primaria. Y esto es bien importante, sobre todo de salud o en los hospitales donde no hay medicamentos, llámese cremas o pomadas, o sean pues agua de planta, una cosa que les dijeron en la farmacia, que les dijo la abuela o que les dijo las lesiones, y ya no podemos ver la lesión primaria. Si nosotros no podemos ver la lesión primaria, difícilmente vamos a hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, eso es una cosa bien importante que hay que saber, que siempre tenemos que buscar algún pedacito de la piel que tenga la lesión primaria para de esa forma orientarnos en el diagnóstico. Si solo vemos quemaduras, si solo vemos irritaciones, si solo vemos costras, probablemente lo que estamos viendo es algo secundario o al rascado o que se modificó con los medicamentos y nos está enmascarando el diagnóstico de inicio. ¿Qué cosas tenemos que preguntar en la anamnesis? ¿Qué atributos vamos a preguntar a esa lesión elemental? ¿Cuándo empezó? Fíjense que esta pregunta es bien importante. Me he dado cuenta en el chat Telegram que ustedes pues hasta ahorita van a empezar a usarlo en este sentido de las interconsultas, que los pacientes le dicen a usted, me empezó hace 3 días, pero no es cierto. De repente ustedes tienen que hacer bastante énfasis en eso, porque es como que se les presente a ustedes un paciente con ortoapnea y disnea paroxística nocturna. Probablemente no fue una cosa que se presentó de un día para otro, si es un paciente con una insuficiencia cardíaca instalada, ¿verdad? Entonces será algo progresivo. Entonces es bien importante que le den la suficiente importancia a la evolución de las lesiones, porque las dermatosis agudas son con una característica especial y las crónicas también. Entonces esta pregunta no la vamos a hacer así a la ligera,
Vamos a tratar de explicarle a nuestro paciente la importancia que es que nos diga con exactitud o una aproximación de cuánto tiempo tiene la lesión. ¿Le produce alguna molestia? Prurito, ardor, dolor o sangrado. Hay que hacerle estas preguntas específicas. Sobre todo cuando la enfermedad empezaba, porque el prurito o el ardor pueden ser secundarios después se puso sábila o si se puso calaica, calaguala, etcétera, puede arder, o después que se puso alcohol, limón o sal. Es una irritación y ya puede dar estos síntomas. Entonces, estos atributos van a ser con respecto a la lesión primaria. Cuando empezó le picaba, cuando empezó le ardía, cuando empezó le dolía, etcétera. ¿Dónde se inició? ¿En qué parte del cuerpo? Después la persona se le pueden extender las lesiones, pero es bien importante que nos diga dónde le empezó y cómo se diseminó. Fue de la cara para los brazos, fue del tronco para los brazos, fue de los brazos para la parte interna. Estamos aquí tratando de establecer un patrón. Si nos dice que le empezó en la cara y en los brazos, nosotros asociamos que puede ser algo lumínico y así sucesivamente. ¿Ha cambiado de lugar? ¿Cómo ha cambiado? ¿Hay factores desencadenantes? ¿Ha llevado algún tratamiento? Eso es sumamente importante. Y aquí no solo aplica tratamientos, como les dije, también incluye aguas, polvos, lo que sea que haya modificado las lesiones. Cuando decimos factores desencadenantes, nos referimos a acordémonos que siempre los pacientes atribuyen sus enfermedades a algo y es importante que sepamos la opinión de ellos, ¿verdad? Si fue después de que usaron un desodorante, una crema, si fue después de un proceso infeccioso, si fue después de algo. Los antecedentes personales son de suma importancia. ¿Ha sido enfermo de la piel alguna vez? ¿Padece de alguna otra enfermedad que tenga que ver con cualquier cosa? ¿Es alérgica a algo? ¿Es alérgico a medicinas? ¿Es alérgico a alimentos? ¿Es alérgico a algo? ¿Cuáles son sus antecedentes? Y la exploración física completa de la lesión elemental. No solo nos vamos a basar en lo que el paciente nos dijo, y lo vamos a ir a ver, a tocar, a palpar, tenemos que hacer una exploración completa, no solo lo que estamos viendo, sino que también vamos a ir a buscar detalles. Por ejemplo, miren que todas estas son úlceras, pero estas úlceras tienen detalles diferentes. Aunque todas son bien delimitadas, miren, esta tiene una base necrótica o violácea, esta tiene una base eritematosa, esta está cubierta de una costra y esta tiene una base limpia. Entonces, todas estas características son bien importantes para que usted pueda hacer diagnóstico. Entonces, si nos referimos a cuándo empezó, podríamos decir que esta es una lesión más vieja y que esta es una lesión más nueva, aunque esta sea más grande. Pero esto que es violáceo aquí indica cronicidad, que los cambios inflamatorios agudos, pues como su nombre lo dice, indica que no es algo tan viejo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bien, vamos a ver ejemplos primero de mácula. ¿Qué es una mácula? Es una lesión plana, bien delimitada, no palpable. Mácula es sinónimo de mancha, se pueden usar de forma indistinta. Puede ser un color, cualquier color, pero es un color diferente de la piel que la rodea. Puede ser de cualquier color o de cualquier forma. ¿Qué vamos a describir de la mácula? Vamos a describir la forma, el color, el borde. En algunos textos, si son americanos, les van a decir que la mácula mide menos de 1 centímetro y cuando es más grande le dicen parche. Pero se refieren a la misma lesión elemental. Todos hemos visto un paciente con melasma y a esto nos decimos, ¿tiene una mancha? Bueno, así se llama la lesión, tiene una mancha o tiene una mácula. O podríamos decir, si fuera en literatura anglosajona, que es un parche. Pero igual, como no se palpa, esa es la diferencia. A usted le pasa la piel, la mano, perdón, el tacto, y no va a tener relieve. Entonces eso se llama mácula. ¿Qué es una? Miren, este es un paciente, por ejemplo, con vitiligo. Igual es una mácula, en este caso, acrómica. Color, este caso es pigmentado, marrón, café, como ustedes le quieren decir. En este caso es acrómico. Entonces no es lo mismo decir, solo tiene manchas en las manos, que decir tiene manchas
acrómicas en las manos. Se dice tiene manchas acrómicas, ya lo asocia con vitiligo. Si dice tiene manchas oscuras en la cara, lo asocia con hiperactivamente. Entonces, ven, ya le estamos dando otro. Le podría ser por ejemplo, en los ojos, sobre los nudillos de los dedos. Miren, eso es una característica un poco más fina. Vean, no solo está en las manos. Y otra cosa, es simétrica. Miren, está en una mano y está en la otra. Son atributos de las lesiones. Bien, ¿qué es una pápula? Bueno, una pápula es una lesión palpable, sólida, elevada, que tiene menos de 1 centímetro de diámetro. Veanla ahí. Lesión palpable, ya le pasamos la mano, ya se toca, que es menos de 1 centímetro. Pueden tener un tamaño variable, ¿verdad? De 1 milímetro, 2 milímetros, hasta 1 centímetro. Si ustedes se fijan aquí, estas tienen como 2 milímetros, estas tienen como 8 y así. Hola. Mande. Hola. Se deben describir el diámetro medio, la forma, el color, la topografía, características de la superficie, por ejemplo, si son verrugosas, si son ásperas, si son suaves, todo eso lo podríamos decir. A veces las pápulas pueden ser más planitas, como por ejemplo esta de aquí, y a veces son más copuliformes, aunque sea como contradictorio decir una pápula plana, pero lo que queremos decir cuando decimos una pápula plana que no tiene forma de cúpula ni que es muy elevada, pero ya con que se palpe, ya es pápula. Bien, entonces, ¿cómo describiríamos estas pápulas si queremos decir forma, color y borde? Entonces, tienen forma redondita, podemos decir redondas, tienen un color marrón o similar a la piel, veamos que tienen el mismo tono de la piel, ¿verdad? Las superficies se ven ligeramente liquenificadas, podríamos decir o arrugadas o ásperas o algo, pero no se ven como el resto de la piel, sino que ya se ven como más con aspereza. Si las tocamos, podríamos decir si es dura o si es blanda. Entonces, miren, se puede decir la consistencia también. Todo eso lo hace a uno sospechar de una cosa o lo hace sospechar de otra. Entonces, estamos caracterizando la lesión. Vean, recuerden esas. Ahora miren esta lesión. Esto ya es una placa. ¿Cuál es la diferencia entre placa y pápula? Igual es una lesión palpable, circunscrita a la placa, pero es más grande, mayor de 1 centímetro. La mayoría de las placas son elevadas, porque si no, diríamos mácula. Acuérdense, si es grande pero no se toca, es una mácula. Si es grande, más de 1 centímetro, pero se palpa, es una placa. Se debe describir el diámetro medio. Entonces lo medimos, ¿verdad? Con una regla, porque ya esta es una pápula, aunque más o menos grande, que mide como 3 por 1.5 centímetros, por ejemplo. Entonces ya eso nos ayuda a hacer nuestros diagnósticos. El color, la topografía y el borde. Entonces esta es una placa eritematosa que tiene un borde como irregular, si nos fijamos, ¿verdad? Está bien definida, porque bien definida significa que se puede ver que esta es la piel normal y aquí es donde va la placa. Aún así los bordes son irregulares. Bien definido no es lo mismo que decir borde regular, sino que se distingue de la piel sana. A eso le decimos bien delimitado o bien definido, pero los bordes son irregulares. Se puede incluir el grado de elevación y la consistencia. Podríamos decir también si es blanda, dura, petria, etc. Bien, entonces, placa eritematosa, también podríamos decir la localización aquí, está en el abdomen alrededor del ombligo. Podríamos decir periumbilical. Bien, ahora un nódulo. ¿Qué es un nódulo? Es una lesión palpable sólida, mayor de 1 centímetro, que aparece principalmente en la dermis o la hipodermis. El nódulo se diferencia de la placa o de la pápula, que la pápula es una lesión que es epidérmica o crece hacia arriba, mientras que el nódulo
nosotros cuando lo palpamos, se ve que solo estamos viendo como la superficie, pero si lo tocamos llega hasta la dermis. Entonces nosotros en dermatología decimos que es más palpable que visible. ¿De acuerdo? Usted lo palpa y ya se ve que es más grande que lo que usted está viendo. Como que usted solo estuviera viendo el techo de la lesión. Entonces eso es un nódulo. La mayor parte de la lesión, dice, puede ser exofítica o estar por bajo la superficie de la piel. Entonces, para que digamos que es un nódulo, tendríamos que tocarlo, no solo es viéndolo, sino que tocándolo. ¿Qué es una roncha? Todos hemos dicho roncha, pero la roncha es una lesión elemental específica, que es característica de la urticaria. Elevación transitoria de la piel debido a un edema térmico, cuando hay vasodilatación, extravasación sanguínea, y eso da mediadores inflamatorios, etc. Y entonces a menudo es pálida en la zona central, como ustedes ven aquí, pálida en la zona central y rodeada de un borde eritematoso, y se llama así, roncha. Se debe describir el diámetro medio, de 3 a 5 centímetros, de 2 a 3 centímetros, 1 milímetro, etc. El color característico, ¿verdad? Pálida con alrededor eritema. Se pueden incluir el grado de elevación y si son duras o cómo se palpa. Esta es una lesión característica. Decir roncha es característico de urticaria. Bien. Me falta una. Perdón. Me hacía falta la vesícula. La vesícula es una lesión circunscrita menor de 1 centímetro de diámetro que se caracteriza porque tiene líquido. El líquido puede ser claro, ceroso o hemorrágico. ¿Qué diferencia a una vesícula de una ampolla? El tamaño. Las vesículas son menor de 1 centímetro y las ampollas son mayor de 1 centímetro. Las personas que no conocen las lesiones elementales, sobre todo el que no es médico, siempre dice, me salió una ampolla, pero puede ser que no se esté refiriendo a una lesión de contenido líquido, así es que nosotros siempre tenemos que preguntarle, ¿tenía líquido? Si no tiene líquido, pierde su definición, o no es una ampolla ni es una vesícula. Contenido líquido, no se les olvide. Bien, una bula o una ampolla ya dijimos que es mayor de 1 centímetro. Vean aquí, exactamente lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, estas que estén aquí son vesículas y estas que están acá son ampollas. Vean que está este contenido transparente y este contenido hemorrágico en el mismo paciente. Entonces, cuando describimos, decimos paciente que tiene vesículas y ampollas, algunas transparentes o con contenido cetrino y otras con contenido hemorrágico. Y así sucesivamente. La pústula viene de pus, lesión circunscrita que contiene pus. En este caso es una pústula que está alrededor de un pelo y esta es una foliculitis. Pero si estuviera en cualquier lado, no vamos a decir, lo único que vamos a decir es pústula. Y a lo que se refiere es que tiene pus. Bien. ¿Qué es una costra? Ya empezamos con las lesiones aquí secundarias, si ustedes se fijan. Una costra, ¿ok? A cada rato, esta es una enfermedad bastante común, es un proceso infeccioso común. A cada rato me llegan o me mandan estas interconsultas y esta es una enfermedad característica, apréndansela, es una costra, es lo que estamos viendo. Es una costra que tiene una coloración como miel, se llama costra mielicérica, y que si dijéramos la topografía está alrededor de los orificios, alrededor de las fosas nasales, alrededor de las comisuras y a veces puede salir alrededor de los ojos. Entonces, cuando nosotros decimos costra mielicérica periorificial, estamos ya diciendo como algo característico del impétigo, que es una infección o es un proceso cutáneo, casi siempre producido por estafilococos, aunque puede haber un impétigo que es producido por estreptococo. Entonces, este es un patrón característico. Costras periorificiales. Bien, pero las costras también pueden ser con suero, con sangre o secas. Lo que la define solo es que es una lesión secundaria, ¿verdad? Y que claramente antes el paciente probablemente tuvo una vesícula, ¿verdad? Acordémonos que eso nos dice la definición.
Veamos que esto es una escama. ¿Okay? Una escama es una acumulación visible de queratina, formando una lámina plana o con hojuelas. Hojuelas quedándonos como de la avena. Las escamas pueden ser plateadas, empolvadas, grasosas, arenosas. Pueden tener un montón de atributos. Como les digo, los atributos no los tenemos que aprender de memoria, no es necesario. Aquí los estamos viendo. Solo por definición ya sabemos que es una acumulación visible de queratina. Pero aquí yo, sin saber mucho, podría decir que va de color blanquecino, algunas amarillentas y que están en el pie. Eso ya me dice mucho, ¿verdad? Y que es circunscrita de bordes irregulares. Bien. Esto se llama erosión. ¿Qué significa erosión? Pérdida de una porción de la epidermis o su totalidad. Es una lesión bastante superficial. Miren que aquí está la epidermis esfacelada. Entonces eso significa una erosión. Es una lesión bastante superficial porque lo que hay solo es pérdida de una porción de la epidermis. En general deja una base eritematosa, pero puede surgir tras arrancar el techo de una ampolla o ser parte de un impétigo ampollar. Como vimos hace ratito, un impétigo costroso, también puede haber un impétigo ampollar. Entonces vean, si ustedes algún día ven un paciente así, lo que se dice es que tiene una erosión, porque aquí vemos como una piel roja y aquí vemos el techo. Entonces es pérdida de una parte de la epidermis. Es diferente a una excoriación. Miren qué cosa es una excoriación. Ya tiene que ver con aruñado, con rascado. Allá era como una pérdida espontánea. Aquí ya tiene que haber pérdida de la epidermis y una parte de la dermis por rascado o una herida exógena. Como cuando uno se hace un raspón, cuando se cae y se raspa las rodillas. Eso le decimos en vez de un raspón, una excoriación. Puede ser lineal o punteada. ¿Qué cosa es una úlcera? Ya vimos ejemplos de úlcera. ¿Cuál es la definición semiológica? Una pérdida total de la epidermis, además de al menos una porción de la dermis. Puede extenderse hacia el tejido subcutáneo. Pérdida total de la epidermis, dermis y alguna parte del subcutáneo. Se debe describir el tamaño, lo medimos el tamaño, ¿verdad? Con una regla, una cinta métrica, forma y profundidad. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que esto llega hasta la dermis. Así como las características del borde, como ya dijimos, borde bien delimitado, en este caso el borde elevado, la base y el tejido circundante. Aquí la base se ve limpia en la periferia, pero se ve el centro como lento, ¿verdad? O con exudado blanquecino, podríamos decir, rodeada de eritema. Serían como características de esa úlcera. Bien. Esta lesión elemental, no sé por qué me salió aquí, pero este es un quiste. El quiste es una lesión que tiene que ver con una lesión ya subcutánea que tiene un contenido sólido o líquido. Ok, permítanme un momentito. Y luego de el quiste, también que me apareció aquí otra fotito, que son las tumoraciones. Esto, que no lo dice acá, pero es un tumor. Gente, yo se me va a dar un aguacate. ¿Cuál es la diferencia entre tumor y nódulo? El tumor distorsiona la anatomía del corporal. Entonces aquí vemos que casi se pierde, está en la base del dedo, pero se pierde ya la configuración. Por definición, aquí no podríamos decir es una úlcera porque ya vemos que se están perdiendo los contornos anatómicos. Entonces eso decimos tumoración. Bien. Dijimos que parte de la dermatología era decir la morfología. Ya que aprendimos las lesiones elementales, ahora que ya sabemos todos los nombres, el nombre propio, vamos a decir la morfología. Morfología viene de forma. Entonces, o de aspecto, ¿verdad? Característicos de la forma, el contorno y todo eso.
Entonces decimos forma, colores, borde, todo lo que tiene que ver con la configuración de esa lesión. Entonces, ¿qué forma tiene estas? Bueno, podría usted decir, tiene forma como redondeada, ovalada, circinada, pero algo tiene que decir, tienen diferentes formas, ¿verdad? Cuando tienen diferentes formas, nosotros usamos una palabra que se llama polimorfa. Entonces, ¿qué lesión elemental es esta? Placas. Entonces decimos placas, porque la tenemos que tocar y vamos a ver que sí tiene elevación. Entonces decimos, por allá también se ven unas papulitas. Entonces a veces hay dermatosis que tienen más de una lesión elemental similar. Entonces son pápulas y placas de forma ovalada o circinadas, tienen bordes bien circunscritos, tienen color variable, algunas son con tendencia al marrón y otras son hipocrómicas. El tamaño podemos medir y decir un estimado del más pequeño y la más grande, miden entre 2 milímetros y las más grandes de 2 centímetros. Superficies se ve que son como ásperas o escamosas o liquinificadas. Y temperatura, pues la temperatura sirve a veces para la urticaria, que son ronchas con calientes, casi siempre, o para algo que tenga que ver con los procesos circulatorios, como la cianosis, por ejemplo, que podríamos decir frío. Bien, esa era en cuanto a la morfología. Ahora vamos a decir los patrones o la configuración de acuerdo a la distribución. Entonces, vean, anular como esta. Anular significa que tiene un borde eritematoso o de cualquier color, pero con esa forma, con una forma de un anillo que tiene un centro claro. Redonda, como podríamos decir que estas también son redondas, ¿verdad? ¿Okay? Policíclica, que tiene pues con varios círculos, como por ejemplo esta que tiene aquí, o esta de aquí. Arciforme significa como esta orilla, de arco, viene de arco. Lineal, como esta, ¿verdad? Tiene un trayecto lineal. O esta larva migrans cutánea, que también tiene un trayecto lineal. Reticular viene de red. Serpiginosa, podríamos decir que esta es serpiginosa, viene como de serpiente. Y ahí su nombre lo dice muchas veces, ¿verdad? Lo importante es que entre más características decimos, eso hace que las enfermedades sean unas o sean otras. Y en blanco de tiro, que son estas lesiones, que se llaman lesiones en tiro al blanco o en diana, o que son características de una enfermedad particular que se llama eritema multiforme. Entonces usted me dice, ¿tiene una lesión en diana? Yo ya digo eritema multiforme. Es como la característica patognomónica. Entonces esta es la configuración. O forma, en forma lineal, en forma serpiginosa, en forma arciforme, policíclica, etc. También puede haber otro tipo de describir la forma, como plana, hemisférica, acuminada, papilomatosa, como estas que vemos aquí, ¿verdad? Digitiforme y umbilicada. Bueno, patrón y disposición de las lesiones. Disposición es la forma en que las lesiones elementales se agrupan entre sí. Y distribución es la forma en que las lesiones se reparten o localizan por toda la piel. Miren, disposición, la forma en que las lesiones elementales se agrupan entre sí, como por ejemplo el herpes simple, que son vesículas en ramillete, o sea, la disposición están en un grupito, ¿verdad? Agrupadas en un ramo, ramillete. Y distribución es, por ejemplo, vesículas sobre una base eritematosa en ramillete que siguen un segmento corporal. Entonces ahí ese es un buen ejemplo para decirle disposición y distribución. Podríamos también decir forma, disposición y otro tipo de distribución. Por ejemplo, esto, intertriginoso. Intertrigo solo significa en medio de los dedos o en medio del pliegue inguinal, sino que en medio de dos pliegues. Eso significa intertrigo, entre dos porciones corporales, entre dos segmentos corporales. Entonces, presente en los principales pliegues del cuerpo, axilar, submamario, inguinal, interglúteo, debajo de las gorduras. ¿Qué caracteriza las lesiones
o qué enfermedades, mejor dicho, tienen una distribución en intertrigo. La candidiasis cutánea, que le decimos intertrigo candidiásico muchas veces. La psoriasis inversa y la histiocytosis. Pero con que si me dicen, tiene una placa en un intertrigo, eritematosa de no pruriginosa, yo la podría asociar con psoriasis inversa y así sucesivamente. Lineal, disposición lineal de las lesiones. Fenómeno de Kepner. ¿Qué es ese fenómeno de Kepner? Es bien importante esto porque el fenómeno de Kepner solo hay 5 patologías que lo presentan. Las lesiones son inducidas por estímulos físicos y eso se le llama fenómeno isomórfico o de Kepner. Entonces eso significa que yo aquí me aruñé y sigue el trayecto de la lesión. Se repiten las lesiones, siguen el trayecto del aruñado. Entonces, si yo tengo pápulas planas del color de la piel que tienen ese fenómeno de Kepner o de isomórfico, es característico de las verrugas o del líquen plano. ¿Cuál es la diferencia entre líquen plano y verrugas? El color de la líquen es violáceo y pica. Las verrugas son del color de la piel y no pican, pero las dos pueden tener fenómeno isomórfico. Entonces, vean que nos ayudan las características específicas de cada lesión. Entonces, fenómeno de Kepner lo tiene la psoriasis, el líquen plano, el vitiligo, las verrugas, entre otras. Bien. Dermatómica o dermatomérica. Lo que hace el herpes zóster, ¿verdad? Que se distribuye en un dermatoma. Esporotricosis o esporotricoide, mejor dicho, lesiones a lo largo de los vasos linfáticos, como dermatomérica, aquí está, perdón, que se me atrasó, esporotricoide. Si vemos estas nódulos ulcerados o úlceras, como ustedes quieren llamar, anulares con una base eritematosa, una superficie purulenta que siguen un trayecto linfático, entonces es característica de la esporotricosis linfangítica. Si usted me describe por teléfono y me dice, mire, son lesiones que son unos nódulos con una superficie ulcerada, tienen un trayecto en toda la cara interna de la pierna, aunque yo no lo esté viendo, pero con solo que me diga esos atributos, yo ya puedo decir, parece una esporotricosis linfangítica, porque ya me está diciendo características particulares de las lesiones que yo ya he aprendido a reconocer porque son patrones característicos. Vean esto, localizada y generalizada. Por ejemplo, en este caso, esta es una disposición sobre la cara dorsal del pie, ¿ok? Que tiene una configuración de acuerdo a lo que tiene en contacto con ella, y esta es una dermatitis por contacto al calzado. Si yo me fijo en esto que es una placa eritematosa, pero me dicen, mire, tiene la forma de la sandalia, ok, entonces no es una tinea pedis, no es una, no sé, cualquier cosa que se les pueda ocurrir, es una dermatitis por contacto. ¿Por qué sé yo? Porque es simétrica, porque tiene la configuración de la sandalia, etcétera, etcétera. Palmo plantar. Vean aquí, ¿qué significa palmo plantar? Pues su nombre lo dice, que está en las pálmulas, en las plantas. Entonces aquí estamos hablando de distribución. Las lesiones se localizan en palmas y en las plantas, o alrededor de la boca, o en los pliegues. Eso es decir, la distribución. Entonces, en este caso, vemos que son, si quisiéramos decir la lesión elemental, son escamas, ¿verdad? Escamas o placas eritematoescamosas, para decir, a veces las lesiones son 2 o 3 lesiones en la misma. Entonces, es una placa eritematosa con superficie escamosa de distribución palmoplantar. Usted me dice eso, ok, yo digo eso probablemente sea una psoriasis palmoplantar. Bien. Esto ya lo habíamos visto, que es una costa. De la distribución sería periorificial, ya les había dado el ejemplo, que podrían estar alrededor de los ojos, alrededor de las fosas nasales. Esto es un impétigo costroso. Estas son escamas,
Vean, también son escamas amarillentas, algunas otras blanquecinas. Tienen también una distribución, aquí en el ejemplo de la distribución es centrofacial en el resto de la cara, o podríamos decir perinasal y peribucal. Entonces, si yo la describo, son placas o eritematosas o son escamas blanquecinas sobre una base eritematosa en el centro de la cara. Entonces, digo yo, probablemente eso sea una dermatitis seborreica. Dermatitis seborreica. Y así sucesivamente. ¿Qué otra característica? Si son segmentarias. Segmentaria, pues, lógicamente viene de un segmento corporal, ¿verdad? Entonces, fíjese que tiene unas lesiones que son como unas pápulas digitiformes, agrupadas entre sí, que tienen una distribución que siguen los segmentos cervicales o torácicos, perdón. Y entonces, digo yo, y no están en ninguna otra parte del cuerpo, solo tienen ese segmento y si a eso le ponemos la evolución y nos dicen, no, la persona nació con ellas y se le han ido extendiendo poco a poco. Vamos a decir nosotros es un neo. Y así sucesivamente. Ok, repasemos los patrones. Patrón de intertrigo, miren, entre los pliegues glúteos, entre los pliegues en los borditos del abdomen o intertriginoso. Entonces decimos patrón de intertrigo. Otra forma de describir las lesiones, aquí por ejemplo decimos, son lesiones anulares que tienen una distribución facial. Tienen una distribución plantar. En este caso vamos a decir diferentes formas de una pápula. Entonces esta es una pápula copuliforme. Aquí, copuliforme. Es que significa forma hemisférica. Y así sucesivamente. Otro patrón de distribución, miren aquí, cuando son solo en las manos, nosotros decimos, o son en las manos o en un segmento alejado del cuerpo, a eso le decimos acral. Tiene distribución acral, significa que pueden ser manos, pies, boca. Podemos decir lesiones distales del cuerpo, ¿verdad? Asimétrica, como en este caso, miren que es una lesión unilateral. Simétrica, es una lesión bilateral, como pueden ver aquí en estos piecitos. Diseminada, como estas, son pápulas eritematosas, milimétricas, monomorfas, que tienen la misma forma, ¿verdad? Y están generalizadas. Otra forma de decir la distribución. En este caso también, ¿verdad? Es algo generalizado, pero podríamos decir de predominio troncal, ¿verdad? Y así sucesivamente, como les digo, las características son de lo que usted mira. No necesita ser experto, lo que necesita solo es conocer la lesión elemental y saber describir, ¿verdad? Forma, color, dónde están distribuidas, dónde se localizan, se agrupan, no se agrupan, son lineales, son todo eso que usted está viendo, decirlo o buscarlo a la hora del examen físico, ¿verdad? Hasta es más fácil buscar en la literatura. Si usted pone pápulas eritematosas, color amarillento, de un monomorfas de tamaño que van de entre 1 y 2 milímetros y lo pone en el buscador, probablemente le tire que son un siringoma, que ya le está poniendo más atributos a las lesiones. Es como, pero distinto es que solo pongamos pápulas generalizadas. Va a salir una lista innumerable de enfermedades. Podríamos decir, miren, piel expuesta al entorno dentro de una región anatómica, por ejemplo aquí, ¿verdad? Torácico con algunas satélites en los brazos y en el tórax superior, y así sucesivamente. Bien, otra forma de distribuir, decir que están en la cara. Miren aquí, para decir que es un patrón de distribución solar, clarito se ve, ¿verdad? Que son los tirantitos de la blusa, aquí donde el sol le pega, una distribución en la cara, simétrico, una distribución periunguial, ¿okay? Veámosla aquí alrededor de la uña, distribución plantar y así sucesivamente. Distribución solo significa el lugar anatómico que ocupan las lesiones. Cara, tronco, zonas fotoexpuestas, pieles, pliegues, pies, uñas, mucosa oral, y que eso, como les digo, caracteriza a ciertas enfermedades. Luego también es sumamente importante revisar las mucosas.
Y nosotros decimos, respeta o compromete las mucosas. Hay enfermedades que comprometen las mucosas, como por ejemplo, en este caso, vemos que son como vesículas, ¿verdad? Que tienen una base erosiva. Entonces, si decimos que son vesículas erosivas que abarcan las mucosas y el paladar, entonces podríamos pensar en y son bilaterales o simétricas, están en un lado y en el otro, ya no podríamos decir, es un herpes, porque usualmente el herpes es unilateral, ¿verdad? Ya cuando decimos que son vesículas, pero que son bilaterales, ya descartamos una cosa. Entonces podríamos decir, bueno, probablemente sea un Steven Johnson. Bueno, tendría que tener otras mucosas afectadas. En este caso solo es la mucosa oral. Y ahí vamos diciendo cosas. Sí, sucesivamente. La palpación, como les decía hace ratito, es sumamente importante. Decimos si está atrófica, que significa disminución del tejido, sinónimo de hundimiento. Comprimible, que si se aplasta o no, ¿verdad? Por ejemplo, una lesión venosa, desaparece la digitopresión, dicen ustedes. Oh, bueno, es comprimible. Firme, si usted la toca, la puede ser para un lado, para otro y no cambia su configuración. Usted dice sólida o es compacta. Asimismo, si es fija o significa que es inmóvil, fluctuante si es comprimible o si se mueve, como su nombre lo dice, como por ejemplo un quiste, es una cosa comprimible. Un osteoma o un nódulo de Heberden o un tumor adherido al tejido blando es algo inmóvil. Y así, ¿verdad? También podemos decir si es pulsátil, como algo que vascular, sobre todo una malformación arteriovenosa o una lesión arterial, casi siempre, o algo que tiene que ver con circulación, ¿verdad? Entonces podemos decir que es pulsátil. Pétrea, si es algo muy duro asociado a tumor o algo que tenga que ver con tejido óseo, y así, sucesivamente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de la palpación? Solo si la tocamos, ¿verdad? ¿Necesitamos acordarnos de todas estas cosas? Bueno, es lenguaje, es español, ¿verdad? Es cualquier cosa, ya conocemos la forma, ya conocemos las consistencias para cualquier otro material, también aplica a la piel. Veamos aquí, por ejemplo, esta es una atrofia, no nos podríamos dar cuenta si no la tocamos. Si nosotros solo la vemos así, a la pura inspección, vamos a decir esta es una mácula. Pero si ya la tocamos, nos vamos a dar cuenta que este es el nivel de la piel y que aquí está un poco más deprimida. Eso le llamamos atrofia. Esto es un quiste, hace ratito se los puse. ¿Cómo nos decimos que es un quiste? Porque blando, si yo lo aprieto, esto se comprime. Entonces eso me da a mí ya el complemento para que yo diga mi lesión elemental, que es una lesión que probablemente cuando yo la palpo ya puedo decir que es un quiste, porque acordemos que los nódulos eran de esta forma, pero eran sólidos. Entonces en este caso, si yo lo aprieto, ya sé que esto no es sólido, porque es blando. Entonces si yo lo aprieto, se hunde. Entonces eso me da la definición de quiste. Esto es bueno, es una placa escamosa que tiene fisuras, que es áspera, ¿verdad? Cuando es muy áspero, en dermatología usamos un término o decimos hiperqueratósico, que eso significa que es muy grueso el estrato córneo. Entonces, la forma correcta de decir aspereza, si es muy áspero o muy grueso, decimos hiperqueratósico. Y así, en este caso, esto es un nódulo, lo que ustedes ven, que está como en las superficies, en las muñecas, ¿verdad? Son nódulos de Heberden. Esto también son quistes, si los palpamos, se hunden. Y así, alteraciones en el color. Todos hemos visto una lesión muy pigmentada. Yo veo esta lesión y con solo verla puedo decir, o es un vaso celular pigmentado o es un melanoma, porque es en extremo oscura, parece tinta. Esto que es café marrón, las manchas de Buerger o las máculas de Buerger, dorado, cenizo. Esta enfermedad es característica, la van a ver en algún paciente que le llegue al centro de salud. Son parches o a veces algunas son palpables, entonces ya tiene que decir usted placa.
que tienen un bordecito eritematoso y tienen una coloración gris pizarra, o verde a negro, o gris pizarra. Aquí está, gris pizarra. Eso es característico de algo que se llama dermatitis cenicienta, o eritema discrómico perstans, que es un nombre propio. ¿Qué más? Puede ser aquí como la acanthosis nigricans, ¿verdad? Que es un color ya más pigmentado. Podríamos decir placas aterciopeladas, café oscuro, localizadas en el cuello. Vamos a decir, bueno, probablemente será una acanthosis nigricans. Y así, alteraciones del color. Sumamente importante decir el color. Aquí también, ¿verdad? Es una lesión negra. Todo lo negro nos debe venir a la mente melanoma. Aquí, estas son coloraciones rosadas o rojo. Okay. Esto es, si dijéramos la distribución sobre las rodillas o sobre las superficies extensoras del cuerpo, si nosotros vemos esta localización, ya me pueden hacer una idea. Esta es una paciente con una dermatoleucina. Miren, estos son dos tipos de colores y es bueno que lo diga. Ustedes van a decir, bueno, es un nódulo con una superficie verrugosa o una superficie arrugada, si ustedes no se acuerdan de la palabra verrugosa, que está sentado sobre una mácula acrómica. Ya lo describí sin decir mucha cosa, pero yo ya sé que tiene un trastorno pigmentado y un despigmentado en la misma lesión. Esta que ya la hemos repetido un montón de veces, que ya ustedes levantarían la mano y me dirían, es una lesión, es una costra mielicérica periorificial, impetio. Esto es una verde, miren, verde, por aquí estaba, verde a verde negro. Si yo veo una uña con esa coloración verdosa, digo, es característica de la infección por pseudomonas. Verde a verde negro. Luego, si yo voy asociando, ya casi vamos a terminar. Vemos asociando lesión elemental, morfología. Sé que toqué, pero algo pasó. Asociando lesión elemental, morfología y distribución. Entonces, vean. Placas eritematosas sobre las rodillas o superficies, podríamos decir nosotros, de contacto, que son simétricas, que tienen una escama plateada. Entonces, ya asociando lesión elemental, morfología y distribución, podemos hacer diagnóstico. Entonces, decimos psoriasis. Placa eritematosa con superficie escamosa, las escamas son plateadas y afecta las rodillas, las uñas y distribución palmoplantar. Ya con eso yo digo psoriasis. Y placas eritematosas bien delimitadas con una superficie de escamas localizada en superficies extensoras. Y además tiene hoyuelos en los dedos y tiene distrofia de las uñas. Psoriasis. Vean, eso es un ejemplo de asociar lesión elemental, morfología, distribución. ¿Qué tengo que hacer para eso? De escudriñar a mi paciente, revisarlo de pies a cabeza. Es un principio básico de la dermatología. Si no desnudamos al paciente, nos equivocamos. Me mandan a veces fotografías y yo le digo, necesito que me dé la panorámica. ¿Por qué razón? Porque necesito yo ver la extensión y qué áreas afecta la dermatosis. ¿Por qué razón? Para ver la distribución, que es básica para mí. Y para ustedes debe ser básica. Porque ya ven, asociando lesión, morfología y distribución, puedo hacer diagnóstico. Vean aquí, por ejemplo, vitiligo, máculas acrómicas con una distribución simétrica. Simétrico significa que está igualito a las dos partes del cuerpo. Cuando son órganos pares, ¿verdad? Miren, manos, antebrazos, axila, una axila, la otra axila, axila izquierda, axila derecha, muñecas. Entonces, si yo digo máculas acrómicas simétricas, ya estoy diciendo vitiligo. Dermatitis seborreica, placas de color amarillo, rojo parduzco, de límites netos, con descamación amarilla o aspecto oleoso.
afecta el cuero cabelludo, las orejas, la cara, la región presternal y zona de intertrigo. Me dice eso, yo digo dermatitis seborreica. ¿Por qué razón? Las enfermedades tienen patrones característicos. Urticaria, ronchas eritematosas, a veces con base, con aclaramiento central, de bordes circinados o de bordes arciformes, como ustedes quieran decir, significa lo mismo, pruriginosas generalizadas. Otra cosa es que no hablamos, acuérdense que aquí solo hablamos de morfología, distribución, no hablamos de los síntomas asociados, eso también lo tiene que decir en la anamnesis, ya dijimos, le pica, le arde o le duele. Pero con solo aquí ver la configuración, nosotros vamos a decir, ok, esto probablemente sea una urticaria. ¿Por qué razón? Porque estas ronchas, ¿por qué sé que es la definición de roncha? Porque es evanescente, es una característica de la roncha, que sea transitoria. Fíjense que en la mañana las tenía en las piernas, pero ahora ya se me quitaron y las tengo en los brazos. Eso significa transitorio, evanescente y es característico de la urticaria. Viene, se pasa de un lado a otra, pero el otro lado se aclara o se extiende, pero duran horas. Horas. Bien. La pitiriasis rosada, ¿por qué lo pongo de ejemplo? Porque también es una enfermedad que sigue patrones. Primero tiene una lesión primaria, que es esta. Es una placa eritematosa con descamación. Se puede confundir con una psoriasis, ¿verdad? Pero miren que esta descamación es un poquito más fina. La descamación de la psoriasis es gruesa. ¿Por qué sé yo que no es una psoriasis? Porque le doy seguimiento. Otro día, si que hablemos de temas específicos, podemos tener una clase de psoriasis. Pero vemos que esta tiene una característica bien particular que aparece como una lesión única. A veces pueden ser 2 lesiones. 2 a 10 días después aparece una erupción con unas lesiones como la misma, pero en miniatura. Esto se llama el brote de las lesiones que van 2 semanas después. Y entonces, eso es característica de la pitiriasis rosada. Heraldo de anuncio, ¿verdad? La placa inicial. Fíjense que ¿hace cuánto le salió esta? Es bien importante, acuérdense. ¿Desde cuándo le salió? ¿Le salieron todas a un tiempo o le salió una primero? Sí, doctor, fíjese que la primera me salió, en cualquier parte pueden salir, en el tronco, generalmente es en el tronco. Mire que esta me salió y primero no la tenía solita, pero ahora tengo un montón como la misma, pero más chiquita. Usted dice, esto es bien característico de la placa de la pitiriasis rosada. ¿Qué otra cosa le apoya el diagnóstico? Que son simétricas. Están en un lado y están en otro lado. ¿Qué otra cosa? Siguen líneas del cuerpo, no están como distribuidas así al relajo, sino que siguen una distribución bien armoniosa. Siguen las líneas del cuerpo y eso es característica de la pitiriasis rosada. Varicela. ¿Por qué les pongo una varicela? Porque la varicela es una confluencia de un montón de lesiones en diferentes estadios de desarrollo en la misma presentación de la enfermedad. Pápulas, vesículas, miren aquí están las vesiculitas y aquí se ven las pápulas. Costras, aquí ya hay costras, y tienen una distribución generalizada incluyendo mucosas. Entonces usted va a decir, bueno, ¿cómo diferencio una varicela de un prurigo actínico? Bueno, el prurigo actínico nunca va a afectar las mucosas. La varicela va a tener las pápulas, vesículas, pústulas y costras en el mismo paciente. Bueno, salvo que le llegue el primer y el segundo día, que probablemente solo tenga pápulas, el primer día. Pero ya el segundo día ya va a tener vesículas y si lo cita el tercer día ya va a tener pápulas, vesículas y costras. Y así sucesivamente. Esto que les acabo de decir es importante. Cuando la enfermedad inicia el primer día o el segundo día, muchas veces no se ha expresado en todo su esplendor. Entonces le decimos, venga el día siguiente porque hoy no sé qué tiene, vamos a ver mañana cómo evoluciona la lesión. No le pongo nada, no le doy corticoide ni le doy antihistamínico. La idea no es que se le quite porque todavía no sé qué tiene. Si no sé qué tiene, no doy diagnóstico, no doy tratamiento, es una regla de la terapéutica dermatológica. Espero que se desarrolle. En este caso, es un ejemplo sumamente característico. Y luego que le diga los síntomas acompañantes, ¿verdad? El pródromo de 2 a 3 días de fiebre. Entonces, ya con eso hice mi diagnóstico. ¿Qué otra cosa es importante? La epidemiología en este caso. ¿Hay alguna otra persona que tenga la misma enfermedad?
Esta también es una pregunta básica en dermatología. Por ejemplo, la escabiosis es familiar, ¿verdad? Y todo ese tipo de preguntas que nos ayudan como parte de la historia clínica. Creo que es la última diapositiva. La historia clínica bien importante para el diagnóstico dermatológico, lesión elemental. Luego vengo y veo cuáles son los patrones, qué tipo de lesiones hay, si son eczematosas, papulosas, pustulosas, maculares, el patrón de agrupamiento, la distribución, recordando que el patrón es la forma que las lesiones están entre sí, anular, petiforme, zosteriforme, distribución, fotoexpuesto, seborreico. A veces decimos, tiene lesiones en el área seborreica. ¿De dónde viene el área seborreica? Las lesiones donde están las glándulas sebáceas, perdón, la piel que tiene glándulas sebáceas. Cara, centro de la espalda, centro del pecho, cabeza. Extensoras, papuloplantar. Folicular, alrededor de los folículos. Otros datos, afecta pelo, afecta mucosas, afecta uñas. ¿Cuándo empezó? El contexto clínico. ¿Cuándo empezó? ¿Con qué se mejora? ¿Con qué se empeora? ¿Le pica o no? ¿Tiene otros familiares? Aquí signos específicos. A veces hay algunas enfermedades que tienen signos específicos, como por ejemplo la psoriasis, que tiene el signo de Auspitz, los pénfigos y el síndrome ¿cómo se llama? El que va después del de Steven Johnson, el síndrome de la piel escaldada, que tiene el Nikolsky, que significa que se repite la esfacelación o la erosión a la par de la lesión. Muchas veces necesitamos la luz de Wood, que es una herramienta de ayuda diagnóstica que nos hace que las lesiones resalten su color y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos diagnóstico, si ya haciendo todo el examen físico, haciendo toda la historia clínica, no pudimos dar con el diagnóstico? Entonces hacemos o una biopsia. Si creemos que es algo infeccioso, hacemos un GRAN, hacemos un cultivo, etcétera. Hacemos exámenes complementarios, como en cualquier otra patología. Podemos hacer BRL, hemograma en las enfermedades infecciosas, podemos hacer, si creemos que es algo asociado con... Tenemos que hacer, obviamente, el examen físico de todos los aparatos y sistemas para hacer correlación clínica. Y bueno, caso clínico, ya lo vieron ustedes un montón de veces, masculino, 4 años, hace 6 días presenta dermatosis caracterizada por costras mielicéricas, afecta áreas periorificiales, además varios compañeros del kinder con cuadros similares. Impético. Lesión elemental y diagnóstico, placas eritematosas con bordes bien delimitados, circinados, con una superficie hiperqueratósica, con escamas, localizados no solo en el cuero cabelludo, sino que también en las rodillas, psoriasis. El caso clínico que hace poquito les presenté al inicio, miren, nadie podía haber inferido que era esto. Masculino de 40 años, abogado, hace 6 meses se divorcia, consulta por dermatosis caracterizada por placa alopécica que afecta áreas frontales, áreas focales, perdón, de toda la cabeza. Además comenta distrofia de las 20 uñas de 3 meses de evolución. Asintomático, esto es una alopecia areata. Alopecia areata, imagínense que afecta la piel cabelluda y también las uñas. Asociada altamente pertenece al capítulo de las enfermedades psicosomáticas. Y por eso es que es el contexto que le vamos a preguntar a todo paciente que tiene una enfermedad que tiene que ver con el pelo y las uñas, como para algo que les apoye en los diagnósticos, siempre pregunte cómo está su estado de equilibrio emocional, que tiene mucho que ver. Otro día podemos tener esa clase de la neuroendocrino dermatología. Entonces, hay órganos sumamente asociados que son pelo, uñas y aspectos psíquicos o emocionales. Descripción, tumoración, ¿verdad? Tumoración porque distorsiona la anatomía. Pigmentado, toda tumoración pigmentada, nosotros decimos melanoma, hasta que el experto diga no es melanoma, le haga una biopsia y digamos no es melanoma. Esto no le vamos a estar haciendo curaciones, ni le vamos a poner cremas cicatrizantes, regeneradoras, porque esto es un cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Con solo que digamos que es una tumoración pigmentada,
Ya con eso dijimos casi todo. Conclusiones: la observación y descripción adecuada de las características clínicas son indispensables para el diagnóstico dermatológico. El diagnóstico dermatológico es el producto intelectual, resultado final de un proceso racional. Como les dije, no es así de golpe, no es que yo digo, mire que tiene ronchas en la cara y es dermatitis seborreica, no, ¿verdad? Tengo que hacer todo la secuencia de los eventos. Primero decir la lesión elemental, luego las características de la lesión elemental y así sucesivamente. Es un proceso racional ordenado y desarrollado por etapas, jerarquizado y secuencial, encaminado a identificar con exactitud la enfermedad cutánea de un paciente, basado en la correcta interpretación de los síntomas y signos que acompañan a la dermatosis. El abordaje incorrecto de las lesiones cutáneas puede resultar en un retraso diagnóstico y terapéutico y por lo tanto permitir la progresión de una enfermedad grave o mortal. Y ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de que vayan dando su consulta. Y ahí me lo escriben o es lo que vemos todos los días en los hospitales. Mire que fue al centro de salud, le dieron tales y tales pomadas, no se le quitó, después fue al otro médico de clínica privada y le dio otras tantas cremas y después llega conmigo y yo no sé qué tiene, ¿por qué razón? Porque lo que tiene son quemaduras, lesiones maltratadas, etcétera, etcétera, que están enmascarando la lesión inicial. ¿Por qué? Porque le di un abordaje incorrecto. ¿Qué fue lo primero que me equivoqué? No decir cuál era la lesión primaria. Bueno, muchas gracias por su atención. Estoy aquí lista, no sé cómo va a ser la mecánica, pero estoy lista por si tienen preguntas o comentarios. Correcto. Yo tengo una pregunta. Bueno, A ver. En el caso que mencionó que no hay que darle tratamiento a los pacientes como la varicela, si no ha progresado la enfermedad, en esos pacientes, por ejemplo, podrían tener prurito. Y Muy buena si pregunta. usted, ajá, entonces si usted no le receta disculpe algo, que le interrumpa. está bien, está bien. Ya sé para dónde apunta. Puedo dar tratamientos sintomáticos que no interfieran con la modificación de las lesiones. Le puedo dar, por ejemplo, si le pica, le puedo dar difenhidramina, le puedo dar cualquier otro antihistamínico, pero yo sé que eso no va a modificar el desarrollo de la enfermedad. Ahora, si le doy prednisona, al día siguiente mi paciente, probablemente yo haya inhibido todo el desarrollo de la enfermedad. Entonces le doy algo sintomático que no modifique el curso de la enfermedad. ¿Qué cosas muchas veces no modifican el curso de la enfermedad? Los antihistamínicos. Prefiero siempre la vía sistémica, salvo que sean esteroides, que la vía tópica. Porque si usted le dio calamina, mire que se le quita con calamina. Les digo como una cosa comercial basada en la experiencia. Al día siguiente la piel va a estar tostada y quemada y eso ya me va a interrumpir mi proceso de desarrollo diagnóstico. Entonces, en una respuesta simple, le doy antihistamínicos orales, solo para quitar la molestia. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, doctora. Diga. ¿Usted recomienda tener un manual de dermatología de bolsillo en el caso de dar consulta médica? Claro, siempre y cuando diga cosas que le ayuden a usted, ¿verdad? Como por ejemplo, que hay un manual que hay como diagnóstico diferencial a partir de la lesión. Entonces le dice, por ejemplo, si son pápulas, ¿cuáles son las enfermedades que dan pápulas? Si son máculas acrómicas, ¿cuáles son las enfermedades que hacen máculas acrómicas? Y también hay unas dermatologías básicas para el médico en atención primaria que le dice como las dermatosis más comunes, que sí es bueno que ustedes lo revisen ahora que hay tanta información disponible, que una vez que ustedes hagan el diagnóstico, ustedes busquen los tratamientos nuevos, ¿verdad? Porque muchas veces las dermatologías de bolsillo se quedan cortas en la terapéutica o están desactualizadas, ¿verdad? Lo que no va a cambiar es la lesión elemental orientado al diagnóstico.